Bueno, Ana, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Gracias a vos por la invitación para charlar un rato. La verdad, un placer, tenía muchas ganas de hablar con vos, de estar hablando con Ana Clara Pérez Cotén, bueno, periodista cultural, actualmente estás en Telam, tenés un amplio recorrido, ¿no? En periodismo cultural, pero antes de hablar bueno, cómo llegaste, ¿no? O cómo decidiste ser periodista, si es que se decide, ¿no? Contá un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura. Yo empecé a leer sistemáticamente, digamos, porque bueno, leía ficción, pero los libros que estaban en casa, como desparejo, digamos. Pero sistemáticamente empecé a leer en el colegio, tuve la suerte de tener buenos profesores de literatura de diferentes, literatura española, literatura argentina, después en los últimos años literatura contemporánea, y así me enganché como lectora. Entonces se fue dando lo que se le da a muchos, ¿no? Como una puerta de entrada, por ahí alguien que te inicia en determinado autor o en determinada corriente, y después yo por mi cuenta fui avanzando. Em, Eso por un lado respecto a la ficción. Y después por otra parte siempre me interesó mucho la política, de hecho estudié ciencias políticas, entonces tengo también como una formación que tiene más que ver con eso, con la sociología, con la ciencia política, en forma paralela a la lectura de ficción. Por lo cual, digamos, tengo esas dos vías que en algunos momentos y con algunos temas tienen como vasos comunicantes, pero bueno, leo de las dos cosas. Vos estudiaste Ciencias Políticas en la UBA y Periodismo en TEA, ¿no? Sí, sí. Y Y mis primeros años como periodista fueron de periodismo político. Eh, Durante un tiempo cubrí cuestiones del día a día, después trabajé como acreditada en Casa Rosada, después hice más notas de fondo sobre política, que las sigo haciendo ahora también por ahí más del lado de la filosofía o la sociología o los estudios culturales, pero sí me alejé del día a día, de los diarios. Eso. de hecho, bueno, hace un tiempo vengo leyendo tus notas que de paso las recomiendo, pues son excelentes, tus entrevistas también, y muchas tienen que ver con la literatura, ¿no? O con autores. Eh, ¿Qué disfrutas más si tenés que elegir? ¿Estar más abocada a la política o ahora esto que ya estás tocando otros lugares, digamos, por ahí algo más cultural, ¿no? Sí, en realidad lo que más me interesa en general es por ahí. Mm, Disfruto más la lectura de ficción, pero sí me interesa hacer como una lectura crítica o una lectura aplicada a la realidad digamos, no desconectarlo desde del día a día o de lo que se puede percibir desde la sensibilidad de un lector, ¿no? Em, Digo, esa es la forma en la que leo y esa es la forma en la que cuando por ahí hago entrevistas me interesa indagar en el trabajo de los escritores. No como algo desde la teoría crítica, porque mi formación no es desde la teoría crítica o desde la cuestión más técnica literaria, sino desde la lectura o desde el fenómeno sociológico, o desde, sí, desde cómo un texto literario impacta en la realidad, cuál fue el contexto de elaboración, cuál es el contexto de recepción de ese texto. eh, Eso. ¿Y cómo trabajas? Primero, ¿cómo seleccionás, por ejemplo, en el caso de los autores que vas a entrevistar, lo que estás haciendo en este último tiempo? Ujú. ¿Cómo seleccionás? ¿Es algo que a vos te interpela? ¿O bueno, cómo es esa selección? ¿Y cómo desarrollás cada entrevista, ¿no? Digamos, el trabajo previo que haces. Esto que decís, ¿no? Que por ahí no es que analizás el texto de algo más como una crítica o como un reseñador de libros, sino que haces otro tipo de análisis, ¿no? Hay dos vías. Yo trabajo en una agencia de noticias, por lo cual gran parte del trabajo tiene que estar ceñido a la novedad literaria, no por una cuestión de mercado, sino para dar cuenta de qué está pasando en lo literario, ¿no? En el ámbito editorial. Entonces, las novedades para nosotros siempre son un puntapié y tratamos de cubrirlo, además, bueno, tratándose de una agencia de noticias, es un medio mayorista, con el cual tiene que abastecer al resto de los medios, por lo cual la agenda es amplia, digo, desde un bestseller hasta lo más chiquito que saca una editorial independiente sobre un autor que nunca publicó. Entonces, desde Stephen King hasta un escritor de 18 años con su primer libro de cuentos, para la agencia todo es noticia. Eh,
dentro de la sección cada uno tiene determinada especialización o por gustos elige hacer determinada cosa, pero en general movemos esa agenda amplia de temas. Eh, por lo cual, bueno, tiene, digamos, sus pros y sus contras esto, ¿no? Que la amplitud de temas te permite trabajar con todo tipo de material. eh, y también, bueno, nada, hay cuestiones que se hacen por trabajo y no son simplemente con gusto, pero esto también tiene sus sorpresas, que es que te expone a determinadas lecturas o determinado material que no sería el que yo agarraría para chusmear en una librería. Y eso está bueno porque es un ejercicio en contra del propio prejuicio, te mantiene fresco, digamos, y alerta respecto de cosas que no caerían en tus manos si fuese simplemente que reseñarías o entrevistarías a autores que son como de tu gusto. Entonces, bueno, nada, digamos que tengo esos dos insumos. Por un lado, las cuestiones de novedades del mercado editorial, de publicaciones o de temas de coyuntura, que tratamos por ahí de abordar o de trabajar con textos. Por ejemplo, no sé si me ocurre ahora, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, ¿qué literatura da cuenta de los fenómenos bélicos contemporáneos en el último tiempo? O si hay autores ucranianos que merezcan ser reseñados o leídos. Pero también, más allá de la novedad, están los gustos personales y por suerte tenemos como bastante espacio para esto, entonces cuando aparece una novela que me interesa mucho, o un autor que sigo desde hace tiempo, o nada, o la posibilidad periodística de que pedí una entrevista durante mucho tiempo y en determinado momento sale y esa entrevista se puede hacer. Entonces, se articulan un poco las dos cosas, la obligación de la agenda literaria y de novedades del mundo editorial, con la que por suerte cumplimos como en un amplio espectro y no es solamente como el mainstream o no está acotado al gusto de determinado editor, como pasa muchas veces en algunos medios, ¿no? Como que se cubren determinadas cosas. Bueno, acá es como bastante amplio y además mi gusto personal y ahí tengo como espacio para hacer las entrevistas o las notas que me interesan. Es interesante lo que decís porque me pasa mucho, ¿no? Muchas veces uno por ahí entrevista a autores que por ahí leíste el libro y por ahí, bueno, por ahí no es un libro que uno elegiría en la librería y te llega y bueno, está bueno también, ¿no? Tener esa amplitud, porque por ahí abrís un poco también el abanico de lecturas, ¿no? Y, Sí. y en el No, y caso de... además, Sí, perdón. no, y además que, digamos, esto también lo fui como incorporando con el tiempo. Yo al principio era una lectora como bastante prejuiciosa. Por ejemplo, no sé, me acercaba a la mesa de novedades y cuando veía estos bestsellers románticos, Claro. ¿cómo la gente puede leer esto? Y la verdad que después, con el trabajo, teniendo que leerlos para hacer entrevistas o eso, digamos, por ahí no es una lectura que a mí me guste, que yo no haría, no me llevaría esos libros de vacaciones, por ejemplo, por gusto personal. Pero sí, al entrar al texto, entenderlo, conocer al autor, preguntarle determinadas cosas, eso, entendés por qué esos textos funcionan, entendés por qué después se hacen películas, entendés cuál es el mecanismo literario que los hace bestseller. Entonces, hay determinadas cuestiones vinculadas con la literatura que no están únicamente relacionadas con el gusto y que por ahí está bueno conocer. No, no, es interesante. Y yo, bueno, te quería preguntar, bueno, de las últimas que hiciste, las que fuiste haciendo en este tiempo, ¿cuáles son las que, no vamos a hablar de si alguna no disfrutaste, pero cuál es alguna, o que me quieras decir alguna que disfrutaste mucho? ¿Y qué autores tenés como pendientes que te gustaría en algún momento poder entrevistar? O autoras, ¿no? Bueno, una de las que disfruté mucho en el último tiempo fue Paul Auster, que pude hacerla a fines del año pasado. Sobre todo porque estaba limitada desde el principio, que era que la entrevista iba a ser por teléfono, ¿no? A Paul Auster no le gusta mucho la cuestión del Zoom, entonces no quería por Zoom, quería que fuera por teléfono y era llamarlo al teléfono de línea, por lo cual ya era como una cosa medio vintage desde el principio. Terrible, claro. Claro, pero al final el canal terminó la conversación y estuvo muy bien, fue súper cálido, pude hablar, tenía pautadas por esas cosas, ese tipo de entrevistas se arreglan con el agente literario muchos meses antes, tienen un tiempo. Tenía 20 minutos y terminé hablando como casi una hora. eh, Nada, fue como un intercambio que estuvo muy bien y que podría haber sido reglamentario, porque imagínate que cuántas entrevistas dio Paul Auster. Un montón, claro, y A lo está bueno largo esto que de la por ahí se ve que carrera, se por sintió muy eso. cómodo, ¿no? Porque para seguir más de Sí, 20 minutos.
No, y además para ellos, para un escritor profesional, la instancia de una entrevista muchas veces es rutinaria, ¿no? Es Claro. lo que corresponde hacer después del lanzamiento de determinado libro. Bueno, lanzan un libro, saben que tienen por delante X cantidad de entrevistas y es parte del trabajo de ellos. Es lo que sigue a la publicación. Entonces, poder hacer de eso como un espacio de conversación, creo que estuvo bueno. Yo en general con ese tipo de entrevistas así mainstreams o autores así, tengo pocas expectativas porque sé que el contexto en el que se da la entrevista no da para mucho. Pero bueno, a veces me sorprende incluso Y en ese respecto caso, del por trabajo. ejemplo, que tenés que entrevistar a Paul Auster, que es un tipo que por ahí, como decís, presenta un libro, dio 20.000 entrevistas para hablar de ese libro, seguramente que de las 20.000, 19.000 le habrán preguntado cómo nació esa historia. ¿Cómo haces para, digamos, buscarle la vuelta para que la entrevista termine siendo atractiva, digamos, alejándose un poquito de ese tipo de preguntas, ¿no? En general, justamente pensando como preguntas que vayan a lo chiquito o a lo específico y no tan a la respuesta amplia y grande, Claro. ¿no? También lo que trato de hacer mucho en esos casos es leer todo lo que haya, como para saber ya qué le preguntaron. En general me suelo encontrar con, nada, es lógico, con la respuesta cassette, ¿no? Porque, bueno, están en definitiva hablando 25 veces sobre un mismo libro. Claro. Entonces trato de, bueno, dar eso por sentado y tratar de preguntar algo como lateral, o como chiquito, o como que vaya la anécdota, recortar de un universo grande alguna cuestión más específica. Y después siempre me interesa mucho cuando son escritores así, tratar de hablar del detrás de escena de la escritura, ¿no? Oster tiene esta cosa tan interesante de que se maneja de una manera muy analógica, escribe a mano, después de escribir a mano tipea en máquina de escribir, después de tipear en máquina de escribir se lo da a un asistente que recién ahí lo pasa en computadora. Y una vez que tiene la versión en computadora, la imprime y ahí Siri Usbert, que es la mujer, corrige ese primer manuscrito. Después de esa corrección, viene su corrección y después recién ahí va a la gente literaria. Por lo cual es todo un proceso como, sí, de chapa y pintura y de pico y pala. Qué bueno esto, ¿no? Del vínculo entre ellos, que son escritores tan consagrados, ¿no? Porque yo leí una entrevista que le hiciste también. Él confía mucho en la opinión de la mujer. Sí, la tiene como primera lectora, la llama así. Y si no tiene la aprobación de ella, no, No avanza. el manuscrito no trasciende las puertas de la casa. Sí, es muy interesante eso. Tienen una relación más allá de afectiva, es una relación literaria, profesional. Llevan más de 20 años casados y tienen este método súper probado, así que No, excelente, además funciona y bueno, está bueno que sigan con eso. Y en cuanto a anécdotas que hayas tenido con algún entrevistado o entrevistada, no, lo que descubrí en el último tiempo es que muchas veces, a ver, pasan dos cosas. La pandemia hizo que muchas de las entrevistas se trasladaran a lo virtual. Con eso se pierde bastante del encuentro, ¿no? De la cuestión de ver cómo es una persona en la situación cotidiana de, no sé, por llamar a un un café. mozo, tratar Claro. con el escenario, o estar en su casa y ver qué cuestiones pasan alrededor. Se pierde eso, pero también creo que está un poco sobrevalorado eh, esa instancia. Y descubrí que a veces, por ejemplo, cuando las entrevistas son sobre determinado libro, sobre la obra, darle un tiempo al otro para que reflexione sobre su propio texto o el intercambio vía mail cuando se da casi en una dinámica epistolar, puede ser más rico que una respuesta nada, en vivo sobre determinada cosa, sin la instancia de poder pensar mucho sobre determinado punto. Porque bueno, porque son figuras que están más acostumbradas al tiempo de reposo que requiere la escritura. Entonces, a veces una entrevista por mail, cuando es bien acotada sobre alguna cuestión de la obra, es mucho más rica que 15 minutos Y sobre en todo cuando tenés esa vivo. posibilidad de repregunta, ¿no? Que Tal acepta cual. eso. Sí, sí, Ahora, lo que tiene, digamos, encontrando lo positivo a lo que tiene que ver con Zoom, por ejemplo, es que por ahí podés acercar, bueno, mail también, ¿no? Pero digo, podés acercarte a autores que por ahí no vienen acá, ¿no? sí, sin duda. ¿Tenés algún autor o escritor o escritora que estés con ganas de entrevistar y que estés por ahí trabajando en esa entrevista? Me gustaría mucho entrevistar a Carrer, Manuel Carrer.
pero bueno, es un personaje difícil, trabaja muchas horas por día y da algunas entrevistas cuando lanza un libro. El último fue Yoga y la serie de entrevistas ya corrió, Claro. no tuve la suerte, así que sí, me gustaría mucho entrevistarlo a él. Eh, y después me gustaría entrevistar personalmente a Zambra, es un escritor que traté mucho por mail y lo entrevisté por Zoom también. Y nada, me gustaría poder preguntarle en el trato corto o por ahí poder hacer una entrevista más en profundidad. Vi algunas entrevistas que le hicieron en la televisión chilena y me impactó mucho algunas cuestiones que se dieron como en la charla más profunda, más larga, que es difícil de generar cuando es una instancia por Zoom o escrita. Pero bueno, son dos escritores que admiro mucho, entonces creo que por eso, no tanto por el valor de la entrevista en sí, sino por la cuestión personal de que me gustaría entrevistarlos. Bueno, ojalá que se den, ¿no? Esas dos entrevistas. Y en cuanto a, bueno, tu escritura, ¿estás trabajando en algún libro? ¿Tenés en mente publicar algo? No, todavía no. Creo que me gustaría, o sea, guardo material en realidad de mis entrevistas, cuestiones que por ahí, por la dinámica de la cantidad de caracteres y eso no llego a publicar, o a veces les hago preguntas más específicas que no son por ahí para esa entrevista, como para guardarme el material para mí también. Tengo, digamos, esos crudos, pero todavía no sé bien qué quiero hacer. Pero bueno, nada, como tengo la oportunidad y el acceso por mi trabajo poder hacer estas entrevistas, sé que ese material en algún momento por alguna cuestión me va a servir. O Así sea, que ¿te gustaría en estamos algún momento por ahí guardados. publicar un libro de entrevistas? Y sistematizarlo, por ahí recortarlo, ¿no? Porque un libro de entrevistas es como muy amplio, pero sí por ahí hacer algún recorte. eh, sobre alguna cuestión literaria o eso que veo que se repite en mis entrevistas y por ahí hacerlo libros. No lo tengo muy en claro todavía. Bueno, pero igualmente estás como compilando, ¿no? En algún lado Sí, y sí, bueno. la idea germinal está por ahí, sí. Ana, y bueno, en este tiempo estuviste leyendo un montón, de hecho lees mucho. ¿Qué libros te gustaría recomendar? ¿Te gustaron mucho en este tiempo? Lo que me pasa con la lectura es que también, como leo mucho, yo lo llamo por trabajo, ¿no? Que a veces coinciden el gusto y el trabajo y otras veces no, pero bueno, siempre tengo como una rutina de muchas horas por día dedicadas a la lectura de lo que voy a publicar después, entonces se me confunden un poco los tantos a veces. Pero un libro que me gustó mucho, lo separé acá para mostrarlo, que lo leí hace poco, es este, Solo Nosotros, una conversación estadounidense de Claudia Rankine, que lo editó Eterna Cadencia. Es un estudio cultural, que es un género que en Estados Unidos tratan mucho. Eh, Claudia Rankine es una activista negra, eh, y lo que hace es abordar desde esa perspectiva todos los debates que cruzan a la sociedad norteamericana hoy, desde el feminismo hasta la violencia, las cuestiones más coyunturales de política, el uso de las redes sociales, bueno, todo a partir de ahí y la cultura de la cancelación, la vida en las universidades, pero es muy interesante, es un formato de libro muy, digamos, mezcla fotografías con tweets, con Ah, muy bueno. fragmentos de libros, con fotos, con dibujos, con diagramas que hace ella para entender mejor determinados temas. Entonces es como muy interactivo y muy entretenida la lectura porque te va llevando de un lado al otro y si hay algo que no te interesa mucho, Claro, pasás pasas de y largo ahí y no, otro no, tema. claro. ¿Y cómo diste con Sí, ese libro? ¿Vos ya lo tenías en mente o fuiste a la librería y lo no, lo descubriste? vi, lo hojeé en la librería, estoy tratando de entrevistarla, pero bueno, ella está ahora estrenando una obra en Nueva York y está muy ocupada con eso. Em, pero bueno, me pareció como entre el formato que es raro y el tema que es súper actual, y bueno, nada, y cuestiones que a nosotros a veces nos llegan tarde, ¿no? Por esta cuestión de que, qué sé yo, en Estados Unidos hablan de la cultura de la cancelación hace casi 10 años y nosotros Ah, claro. recién ahora empezamos a ver en profundidad qué es. Eh, entonces, me parece que es un libro que está unos pasitos adelante de algunos debates que vamos a ver en los próximos años. Y la verdad que Interesante. además el catálogo de Eterna Cadencia siempre, nunca defrauda, ¿no?
Y bueno, y después, no, un clásico que estoy leyendo ahora, Si una noche de invierno un viajero, que es un libro de Italo Italo Calvino, Calvino, sí. editado en Ciruela, que ya lo estoy por terminar y me encantó, eh, que habla, me sorprende como la actualidad de la novela, que transparenta todos los mecanismos literarios que llevan a un escritor a plantear una novela. Es como, es una novela transparente, te muestra cómo Calvino pensó el libro. Está muy bueno y bueno, es un libro escrito ya hace muchos años que podría ser perfectamente actual. Y un gran escritor. ¿Y estás trabajando en alguna entrevista que estés por hacer próximamente? ¿Podés adelantar algo? Sí, en realidad estuve, digamos, produciendo. Hay una etapa de la producción de entrevistas y después, digamos, viene la concreción. Estoy en la etapa de producir, que es básicamente convencer a los escritores. Después no, tengo cuestiones coyunturales, pero que tienen más que ver con libros que que se publicaron en estos días, eso, pero nada ¿Y el relevante, contacto grande. con los escritores que vas a entrevistar lo haces vos directamente siempre? Sí, sí, a veces, a veces hay intermediarios que son las personas que trabajan en prensa, eh, o los agentes literarios. La figura del agente literario en Argentina no es muy común, pero No. afuera sí. Los agentes son como representantes y los defensores de los derechos de los autores, y muchos autores los tienen como intermediarios para estas cuestiones del trato con la prensa o del trato con las editoriales, y entonces se pueden abocar más a la obra y se sacan de encima lo burocrático del trato con el resto del mundo, que está muy bien. Es como una instancia más de profesionalización Sí, de la acá escritura. no hay, digamos, digamos, algunos autores tienen, pero tienen afuera, ¿no? Afuera, sí, están pensados como en la representación con los sellos. Tiene que ver con que el mercado editorial acá es todavía, o La es, mayoría son editoriales muy independientes. chico. Claro, sí. No, y que además hay pocos lectores, cantidad de números y venta de ejemplares, entonces no se justifica eh, ampliar tanto el mundo de un escritor en lo económico, porque no hay cómo responder a eso. Ana, para finalizar, ¿qué proyectos tenés? Si tenés algún proyecto que quieras contar para este año o lo que se venga. Profundizar, digamos. No, me interesa seguir haciendo entrevistas, combinando eh, autores extranjeros y autores argentinos y latinoamericanos, eh, porque creo que en esa dinámica de conversación de las cuestiones más mainstream y más chiquitas, son, sí, no sé, con menos importancia en el mercado editorial nacional, hay algo interesante que en general en determinado momento de la carrera de los periodistas o de los críticos literarios deciden hacer un recorte, ¿no? Bueno, a mí me interesa esto, a mí me interesa esta otra cosa. Un recorte de gusto o de facilidad para determinados temas. A mí al revés, me parece que abriendo el abanico surgen como cosas más interesantes. Por lo menos estoy en esa instancia personal de querer abarcar más. Después ya llegará el momento del recorte. Muchísimas gracias, la verdad que un placer bueno, estés en Entrevidas. Muchísimas gracias. Lindo conversar con vos. Un beso grande. Chao, chao. Gracias, que estés bien.